Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta sesión sincrónica número 2 del curso Metodologías de la Programación de Sistemas Informáticos. Vamos a proceder entonces a realizar, digámoslo así, que una pequeña verificación de qué anuncios hemos colgado en el desarrollo del curso. Vamos a hacer una revisión de la guía de aprendizaje, vamos a revisar el material de aprendizaje y procedemos a atender dudas e inquietudes que ustedes tengan ahí. ¿Listo? Entonces para eso vamos a hacer, ya todos sabemos cómo ingresar a la plataforma, cómo identificar cuál es nuestro curso y cómo proceder a realizar todo el proceso de búsqueda del material de formación. ¿Listo? Voy a proceder entonces a silenciar todos los micrófonos y ahorita si ustedes tienen alguna duda entonces me levantan la manito y yo atiendo todo ese tema de dudas. Dime, Luis. Muchas gracias, le vaya bien. Don Luis, ¿tienes alguna inquietud? Sí, profesor, qué pena con usted. Antes de empezar a molestarlo, no sé si a todos les pasa, pero en la parte de calificaciones en RAP 1, que era donde se entregaba el diagrama de flujo, que yo lo entregué, aparece todo pendiente y las actividades que siguen no aparecen ni calificadas. Ok, listo. Referente a eso, en ese momento estaba actualizando eso. No te preocupes que dentro del transcurso del día o mañana en las primeras horas ya vas a encontrar la retroalimentación. ¿Listo? Ah, listo, profesor. Muchas gracias. Dios le Hágale, pague. no se preocupen. Después de que ustedes tengan la actividad colgada, yo tengo creo que son 3 días, de acuerdo pues a mí me rige una normatividad en estos entornos, entonces son 3 días que yo tengo para realizar esa retroalimentación. Estoy un poquito colgadito, entonces me excuso un poquito y creo que entre hoy y mañana ya estaría al día con todas esas actividades. ¿Listo? No, tranquilo, profesor. Yo pensé que de pronto no era el formato que lo mandé en No, PDF. no te preocupes, no te preocupes. Ahí va a aparecer la retroalimentación, ahí mismo donde dice RAP, ahí va a aparecer cuál es la nota, o sea, si aprobaste o no aprobaste y cuál es la retroalimentación. ¿Listo? Listo, profesor. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces volvemos nuevamente acá a la plataforma. ¿Qué anuncios hemos colgado? ¿Qué anuncios hemos estado ahí pendiente? Pues el día lunes yo colgué lo que era la finalización de la semana número 1. Vamos a colocar vista aprendiz para que ustedes tengan allá la misma visualización. Entonces, la semana número 1, de acuerdo al cronograma de actividades, finalizó el día lunes, ¿cierto? El día martes colgamos un nuevo anuncio donde dábamos inicio a la semana número 2, donde básicamente pues yo les dije, mire, hay unas actividades que ustedes tienen que resolver, lo que es el foro de contextualización, o sea, lo que es exploración de saberes y expectativas relacionadas con la actividad de aprendizaje. Hay una actividad, una evidencia donde ustedes deben de colgar una actividad interactiva donde deben de identificar los elementos que comprenden un diagrama de flujo. Hay una actividad ahí, ya la vamos a revisar. Y hay una evidencia donde ustedes ya vamos a tratar lo que es el tema pertinente a lo que es los pseudocódigos, ¿listo? Que es el tema de la semana número 2. Recuerden que esta semana pues tiene unos tiempos sugeridos de entrega que están desde el día 14 de junio y hasta el 20 de junio. Recuerden que esto no es una camisa de fuerza, ¿listo? Entonces, semana número 1, recuerden que vimos todo lo que era, que es un algoritmo, es una secuencia lógica, sabemos que debe ser finita, ¿cierto? Y vimos todo el tema de lo que eran los diagramas de flujo, que el diagrama de flujo es una manera de representar a través de unos símbolos que están estandarizados, pues digámoslo así, que la solución a un requerimiento, ¿cierto? Vemos que a través de una lógica, pues uno puede ordenar una secuencia de pasos conectándolos, ¿cierto? Conectándolos a través de estos diagramas de flujo, donde tenía pues una actividad digámoslo así, que una actividad de producto donde se evidenciaba que ustedes habían apropiado esos conocimientos como tal, en la cual pues básicamente era darle solución a un requerimiento de cómo afiliarse a una EPS, ¿cierto? Cómo afiliarse a una EPS como independiente. Entonces simplemente ustedes realizaban unas consultas a través de internet, qué pasos debía hacer yo, y esos pasos llevarlo de una manera estructurada a través de los diagramas de flujo. Ya en la semana número 2 pues vamos a ver
Después de yo representar una solución, ¿cómo la puedo ir acercando a un lenguaje de programación? O sea, ¿cómo debo yo estructurar una solución a través de una técnica que se llama pseudocódigo? Recuerden que la palabra pseudo es un falso, es una falsa codificación. ¿Cómo la aproximo para que ya después el señor que codifica, ya observe, bueno, este señor planteó la solución así, entonces ya la voy a pasar a un lenguaje de programación? Eso es el tema de pseudocódigos. Ya vamos a verlo allá más detalladamente para que lo entiendan un poquito. ¿Listo? Y les colgué pues la invitación a la sesión sincrónica. Pues les recordé, mire, el 16 de junio, o sea, el día de hoy a las 10 de la mañana, pues vamos a tener nuestro segundo encuentro sincrónico. ¿Listo? Recuerden que para uno revisar las actividades, pues vamos acá al elemento donde dice el elemento herramientas, que dice contenidos del curso. Le damos clic ahí, le damos proyecto y desplegamos la carpetica que se llama actividad 2. Dentro de actividad 2, pues recuerden que encuentro un objeto virtual de aprendizaje, o sea, este bannercito que contiene varios adjuntos ahí. Uno de ellos, pues básicamente es la guía de aprendizaje. Entonces, si le doy clic acá, pues se me va a abrir acá en otra pestaña la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía de aprendizaje es el documento orientador, es el que me ayuda a, digámoslo así, que me traza el camino para yo, pues para yo tener esa habilidad, ¿cierto? Recuerden que una habilidad pues es básicamente la competencia, pero para adquirir esa habilidad pues básicamente semana a semana yo voy teniendo unos logros, ¿cierto? Pero para tener ese logro debe ir amarrado con unas evidencias. Mire, usted evidéncieme que tiene este logro, entonces esas evidencias pues son unos entregables como tal. ¿Listo? Vamos entonces a la presentación de la guía, donde nos dice bienvenidos a la segunda actividad de aprendizaje. Uno de los objetivos fundamentales es conocer la estructura de un algoritmo para organizar los elementos que lo constituyen. Todos los algoritmos tienen la misma organización, eso es un estándar. Entonces ustedes tienen que aprender que de esa manera que vamos a seguir organizando algoritmos, eso tiene unos estándares. ¿Cuál es el estándar? Pues él tiene una cabecera, él tiene un área de declaraciones donde yo voy a tener la posibilidad de decirle al algoritmo, mire, cuáles son las variables que van a interactuar acá y cuáles son las constantes. Entonces vamos a recordar algunos conceptos. Pues el tema de variables son valores, por ejemplo, el tiempo es una variable. ¿Por qué? Porque en cualquier instante él va a tomar diferentes valores. Pero cuando hablo de una constante es un valor que está inmóvil. ¿Cuál es una constante? Por ejemplo, el número pi. Entonces, el número pi es 3.1416, esa cantidad de decimales que se manejan ahí. Desde que nosotros nacimos y hasta el último de nuestros días, ese número no va a cambiar porque siempre va a ser el mismo. Entonces, por eso se llama una constante. Es un valor que es inmóvil, que siempre va a existir ahí. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí todos? Sí, yo soy claro, estoy tratando de no ser muy técnico a la hora de hablar. Estoy tratando de utilizar un lenguaje pues lo más fácil para que ustedes no se, digamos así, que no dificulte su aprendizaje. ¿Vamos bien entonces? Sí, profe. Ok, bueno, Tatiana dijo que sí, vamos bien. Ok, entonces volvemos a la guía. Listo, entonces dice que teniendo en cuenta estos componentes, el aprendiz tiene disponible para este ejercicio formativo los materiales que le permitirán profundizar sobre los conocimientos esenciales para diseñar algoritmos utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo. Recuerden que los diagramas de flujo y pseudocódigos son técnicas que me sirven para representar soluciones. ¿Y esas soluciones qué son? Pues son algoritmos, ¿cierto? Soluciones lógicas estructuradas. Pues hasta ahí vamos bien. Entonces, para la presentación de evidencias de esta actividad de aprendizaje se parte de un problema propuesto por el instructor. Para esta parte del proceso formativo se recomienda que dedique 10 horas a su aprendizaje, donde cuenta con asesoría y acompañamiento permanente del instructor. El objetivo básico de la temática es la interiorización de los pasos para elaborar un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo. Lo anterior se plantea desde el desarrollo de la actividad de aprendizaje, analizar los requerimientos de un cliente a partir de un caso real, para desarrollar la solución al problema identificado a través de un algoritmo utilizando las técnicas pseudocódigo y diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice la introducción de la guía? Mire, aprenda cómo es la conformación de un algoritmo. Ya sabíamos que anteriormente pues, el algoritmo era una secuencia de pasos. Ahora ya vamos a ver que eso tiene una estructura. Sí, Jairo. Profe, una pregunta, qué pena. Es que, bueno, yo tengo este link
¿Y esto es lo mismo de análisis para el desarrollo móvil con ABP Inventor? Es ¿O correcto. eso es... No, es correcto, sí, señor. Profe, pero yo la verdad no he visto esa guía que usted me muestra ahí. Jairo, ¿tú estás en qué curso? Yo estoy, profe, regale, ¿En APP Inventor o en metodología? Es que en, en APP Inventor, profe. Ah, bueno, entonces nos vemos mañana, Jairo. Recuerda que Ah, yo la colgué es el 17, o sea, el viernes. ok, profe, pensé que esa era la, o sea, la misma. No, tengo el mismo enlace, pero APP Inventor lo hago el viernes y metodología lo hago los jueves. ¿Listo? Listo, profe, qué pena, gracias. Hágale, entonces nos vemos mañana, Jairo. Bueno, niño, gracias. Bueno, bueno, entonces retornamos acá, entonces teniendo en cuenta eso, pues básicamente lo que hacemos me perdí ahí. Ah, bueno, lo del tema de la cabecera, las declaraciones y el cuerpo, ¿listo? Entonces, hay una manera lógica de solucionar eso ya cuando entramos ya, digámoslo así, que aplicar la metodología como tal, ya a la hora de tratar de ajustar ese algoritmo como tal. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta semana número 2. ¿Listo? Entonces, después de haber realizado todo ese análisis, pues ya sabemos que hay unos datos de cabecera de la guía donde me dice cuáles son el programa de formación, cuál es el resultado de aprendizaje que ustedes van a alcanzar esta semana. Se llama diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos. Recuerden que la habilidad que ustedes van a adquirir cuando terminen o culminen el curso se llama analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. ¿Listo? Vamos a entrar entonces ya a los momentos de aprendizaje. ¿Qué es lo que me propone la guía? Pues en ese primer momento hay una actividad de reflexión inicial donde básicamente hay una pregunta que yo lo que hago es interiorizarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice ese primer momento? Cuando se inició este proceso formativo, el objetivo propuesto era profundizar en la metodología de la programación. Eso es lo que vamos a ver. O sea, cada semana vamos a ir, digámoslo así, que avanzando en nuestro proceso y vamos a ir profundizando. ¿Listo? ¿Qué van a lograr? Pues van a lograr el objetivo en la primera actividad de aprendizaje. Fue necesario apropiarse de los fundamentos de la programación. Antes de hacer lecturas de los materiales dispuestos en la actividad 2 y con el ánimo de alcanzar nuevos conocimientos, realice la siguiente reflexión y compártala con sus compañeros en el foro de dudas e inquietudes. Esto no lo van a hacer porque ese foro de dudas e inquietudes tiene un objetivo diferente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué nos plantea? ¿Cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algoritmo? Lo que me está diciendo es, mire, usted antes de llevar esa representación a través de un diagrama de flujo, ¿qué hace uno? Uno hace lo que se llama, eso es como visualizar esa solución, ¿cierto? Lo que hago es diagramar eso en mi cerebro. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, antes de llevarlo, yo voy identificando cómo voy a abordar la solución, qué posibles variables van a interactuar, qué problemas me voy a encontrar durante el proceso. Entonces, yo lo que voy es elaborando, lo que voy haciendo es todo ese tema de llevarlo a mi cerebro. ¿Para poder qué? Para poder ajustar después esa idea a través de un papel y en un papel o en un software. Lo que hago yo ya es aplicar la metodología como tal. Entonces, es muy importante que uno empiece a desarrollar esas soluciones en el cerebro, visualizando, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a estructurar? Ya después de tener esa idea, pues yo lo que hago es pulir esa idea a través de qué? Pues de la metodología como tal. ¿Listo? Es claro para todos, digámoslo así, que la manera como yo observo o como doy respuesta a esto, o tienen algunos otra manera diferente, o piensan que no debe ser así, o sea, tienen otra apreciación de esa pregunta, o quien quiere compartir su apreciación como tal. ¿Listo? Bueno, para todos entonces queda claro eso. Entonces continuamos. Después de haber hecho esa reflexión inicial donde, bueno, la guía me permite ir yo identificando ciertas, digámoslo así, que ciertos momentos del aprendizaje, pues ya pasamos en el momento de contextualización. Señor, Brenda. Profe, se le escucha entrecortado. ¿Ahora sí? ¿Ahí me escuchan bien?
¿Me, ¿Me escuchas bien ahí? Ahora sí. Perfecto. Sí, ahora le escucho mejor. De pronto puede ser, algunos pueden ser traslapos que hay en la comunicación. O sea, si todos me escuchan bien y alguno de ustedes de pronto tiene problemas, puede ser la conexión de ustedes allá. Pero entonces, bien ahí. Entonces Brenda ya tiene buena conexión. Sí. Ok, bueno, entonces continuemos. Entonces lo que les decía, después de haber identificado... ¿Quién subió la mano? Blas, buenos días. Sí, ok, bueno, buenos días. Entonces, después de haber identificado, después de haber, pues, realizado esa pregunta, interiorizado esa pregunta, pues ya viene el momento de contextualización, ¿cierto? Recuerden que el momento de contextualización es qué sé sobre el tema y qué quiero aprender. Como estamos hablando sobre pseudocódigos, pues algún día habremos tratado sobre el tema de pseudocódigos de una manera directa o indirecta. No, yo no sabía absolutamente nada de eso, bueno. Entonces, pero la idea es que ustedes lean primero el material. O sea, yo leo el material y eso me va a ayudar a contextualizarme. Ah, no, sí, yo alguna vez ya manejaba el tema de pseudocódigos, lo que pasa es que no sabía que existía, ¿cierto? Entonces, eso es un tema de leer primero esa situación. ¿Y qué quiero aprender? Pues bueno, yo quiero apropiar estos conocimientos para construir, para volverme un gran programador, porque ese es el gran objetivo de todos. Iniciar con este tema de metodologías para poder profundizarlo y después aplicarlo. Después me voy a un lenguaje de programación, ese lenguaje lo voy a empezar a empoderar, lo voy a empezar a profundizar, me voy a volver un experto en un lenguaje de programación para poder mejorar todo el tema de laboral y lo que les he hablado a ustedes, que los programadores hoy en día pues hay un gran auge y una necesidad frente a este tema. ¿Listo? Dice entonces que esta actividad de contextualización, pues ustedes deben de participar en un foro. Ese foro, pues esto está malo acá, si estamos hablando de la semana número 2, acá me dices que participa en el foro de contextualización 1 y es el foro de contextualización 2. Acá hay un pequeño error acá en la guía. Entonces, ¿dónde deben de participar? Vuelvo a la plataforma, voy al espacio foros. Estando en el espacio foros, busco el foro que se llama Foro de Contextualización 2. Hoy lo busco acá, mírenlo, acá está, Foro de Contextualización 2. Le digo responder. Y acá en responder, pues ya tengo ya la oportunidad de subir mi apreciación frente a ese tema. ¿Listo? Entonces, recuerden, acá me están diciendo, entonces activo el texto enriquecido para que se me active todo este editor de texto y hago toda la participación requerida de acuerdo a lo que me dice la guía. ¿Listo? Entonces, eso ya lo identificamos. Vamos con el tercer momento del aprendizaje. Entonces, el tercer momento del aprendizaje es un momento que se llama actividad de apropiación del conocimiento, conceptualización y teorización. Normalmente cuando hay actividad de apropiación del conocimiento, normalmente hay una prueba de conocimiento. Entonces, para esa prueba de conocimiento, digámoslo así, ¿qué le sugiero? Que se lea todo el material de apoyo que tiene, que se llama algoritmos y diagramas de flujo. ¿Dónde encuentro ese material de apoyo? Recuerden que cuando fuimos acá a la carpeta 2, donde estaba la guía, pues yo ya encuentro acá el material de formación, el descargable. Vamos a abrirlo acá. Si lo abro acá, pues ya encuentro todo este tema. ¿Y acá qué voy a encontrar? Pues básicamente voy a encontrar en el contenido, me dice, mira, acá me van a hablar sobre mapas conceptuales, acá vamos a retomar el concepto de algoritmo, vamos a ver el tema de diagrama de flujo, vamos a ver cómo se estructura un algoritmo, vamos a ver que una estructura del algoritmo en pseudocódigo. Entonces todo ese tema, vamos a revisar acá y vamos a dar una breve explicación de este tema. ¿Listo? No me voy a quedar acá porque esto ustedes lo han leído, todo el tema. Como es el tema de los algoritmos y diagramas de flujo, vemos que pues uno puede representar un algoritmo a través de diagramas de flujo, que esos algoritmos tienen unas estructuras de algoritmo, hay una estructura de algoritmo, que en algún momento usted debe manejar variables y constantes y debe saber qué tipos de datos va a manejar, que debe saber qué operadores va a manejar, suma, resta, multiplicación, división, potencia, bueno, en fin, toda esa cantidad de cosas. El tipo de datos, yo voy a manejar enteros, yo voy a manejar caracteres, voy a manejar el tema de decimales. Entonces hay que empezar a saber qué tipos de datos vamos a manejar y vamos a ver que hay unas expresiones, o sea, hay una sintaxis que yo voy a manejar dentro del tema de codificación y el tema de llevar toda esa solución a un lenguaje de programación.
y vamos a ver lo que es una estructura de un algoritmo en un pseudocódigo. Vamos a bajar entonces. Por ejemplo, vamos a retomar acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el diagrama de flujo? ¿Qué pasa cuando acá hay un requerimiento? Entonces, ¿qué nos dice el requerimiento? Bueno, acá nos dice, un ejemplo práctico para el diseño de un algoritmo se puede plantear de la siguiente manera. ¿Cuál es la manera? Pues hay un requerimiento que dice realizar el algoritmo para registrar y despachar un domicilio. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, pues inicia mi proceso, ¿cierto? Necesito atender la solicitud, ¿cierto? Necesito atender la solicitud de ese pedido. Necesito buscar ese cliente. Si está registrado, pues continúo. Si no, debo registrarlo y ya continúo en el siguiente dato, ¿cierto? Después de eso, registro el pedido que necesita el cliente. Después debo entregar el recibo y despachar el pedido a través de un domiciliario, ¿cierto? Ese es el requerimiento, digamos así, que ya estructuré la solución como tal. Si llevo este requerimiento que lo dice en 6 pasos a un diagrama de flujo, ¿cómo lo plasmaría? Pues recuerden, vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Si tengo algún inconveniente ahí, me levantan la manito, yo paro y vuelvo y les explico. ¿Listo? Vamos muy bien, profe. Ok, entonces recuerden, como voy a plasmar un requerimiento que es realizar un algoritmo para registrar y despachar un pedido a domicilio, pues recuerden que ese proceso debe tener un inicio y debe tener un fin, ¿cierto? Mi proceso debe ser finito. Yo inicio y termino. Él no se puede quedar ahí el proceso abierto, dando vueltas sin ninguna solución. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera situación? Pues ingresar el dato. ¿Cuál va a ser el dato? Pues yo puedo trabajar en el tema domicilio, sea con el número celular o sea con el número de identificación de esa persona. Supongamos que necesito trabajar con el tema de identificación de la persona. Entonces capturamos número de identificación. Viene acá, este símbolo es, recuerden, este símbolo es para capturar datos. Entonces ingresamos datos. ¿Cuál es el dato? Pues el número de identificación. ¿Listo? Pasa al siguiente proceso. El siguiente proceso, si ustedes observan, es un símbolo de decisión. Acá en este momento hay una prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Lo que va a comparar es ese dato que yo voy a registrar o que capturé. ¿Existe en mi base de datos? Ah, sí. Este número 10 existe acá en mi base de datos, 10 concuerdan, entonces continúa. ¿Qué pasa cuando ese dato que yo registré acá o capturé acá arriba llega acá y no existe en mi base de datos de clientes? Entonces el proceso no sigue y dice que debo de registrar cliente. Entonces ahí ya empiezo a decirle, bueno, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Julián Andrés García. ¿Cuál es su número de identificación? Es tal. ¿Cuál es su número telefónico? ¿Cuál es su dirección de domicilio? ¿Tiene algún dato adicional que quiera tener en mi base de datos? No, es un edificio, debes de preguntar acá en la portería. Bueno, entonces se registra el dato como tal. ¿Listo? ¿Quién activó? ¿Alguna pregunta, Ronaldo? Ah, bueno, se te activó por... Listo. Entonces, como ya registré, el proceso continúa. ¿Cuál proceso? Pues el de registrar pedido. Entonces haces todo el proceso de registrar el pedido. Se hace el proceso. Cuando se registra el pedido, mire que acá hay un símbolo de impresión. Entonces se imprime ese pedido recibido y lo que hace es despacharse y fin de la situación y fin del proceso lógico. ¿Sí? Tatiana. Profe, lo que pasa es que ahora que estoy viendo los diagramas y todo esto, yo no pude montar la actividad la primera semana porque yo estaba enredada con la plataforma y no sabía en dónde montar, o sea, no, lo que usted estaba explicando ahorita de buscar los lugares. ¿Y eso se cerró ya o todavía se puede subir o cómo se hace ahí? Porque realmente al principio estaba muy enredada. Ok, bueno, referente a Tatiana, como llegó en la semana número 2, ¿cuál es digámoslo así, que el conducto que debes de seguir? Mírate el video número 1, ahí te va a aclarar todas estas dudas que tienes, ¿listo? Todas las actividades están abiertas, ahí yo ya expliqué todo ese tema. Entonces, ¿cuál es la recomendación si llego tarde al proceso? Empiece a ver los videos que se ha visto, que se ha explicado, ¿listo? Entonces, Ok, profe, pero igual forma todavía tengo tiempo de subir algo. Claro. ¿Sí? Si te ves el video, ahí te colocas al día y ahí ya expliqué todas las actividades desde el primer día hasta el último día. ¿Listo? Ok. Ok, bueno.
Entonces continuamos. Acá lo que hicimos fue recordar un momento. Brenda. Profe, lo que pasa es que cuando uno revisa las sesiones grabadas o uno las quiere visualizar, dice que no hay ninguna. Porque yo no pude ingresar ese día tampoco a la reunión, a la primera sección, y cuando fui a buscar las sesiones grabadas, me dice que no hay nada. Perfecto, Brenda, ahí sí me disculpo yo. Vean, les cuento. Resulta y sucede que yo no las he colgado en el espacio donde dice grabaciones, pero ¿dónde la van a encontrar? Si ustedes se van al área de anuncios, van a encontrar acá, vamos a ver el anuncio más antiguo, acá donde yo le coloqué primera sesión sincrónica, acá se encuentra el video. Yo lo que hice fue indexarlo ahí, pero también tengo por procedimiento subirlo ahí al espacio. ¿Listo? Entonces, ¿dónde van a encontrar el video de la sesión sincrónica número 2? Si usted va acá, cuando yo la genere más tarde, yo lo que la voy a hacer, la voy a indexar acá en anuncio, entonces acá va a aparecer el recuadro. Usted la va a poder ver desde la plataforma o simplemente le dice acá, no, yo la quiero ver en YouTube. Entonces automáticamente se va a ir al canal mío y van a ver el video. ¿Sí quedó claro entonces? Ahí sí me disculpo yo que los están perdiditos por ese lado. Y en el grupo de WhatsApp creo que fue Don Blas o otra persona que subió el video, por ahí no recuerdo quién, o Luis, una persona así creo, que subió el video allá y nos lo adjuntó, que me ha estado como apoyando ahí en el proceso, apoya a los compañeros como tal. ¿Listo? Muchísimas gracias. Okay. No sabía de hecho tampoco que había un grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, como llegaste acá, ¿qué vas a hacer? Ahora vas a revisar todos estos anuncios desde el más antiguo. Entonces le vas a dar acá donde dice ver más y él te va a mostrar el anuncio más antiguo. Por acá arribita, mire que acá dice chat de apoyo a la formación. Le vas a dar clic acá y ya creamos un grupo de WhatsApp para que ustedes se apoyen entre ustedes mismos. ¿Listo? Mil gracias. Ok. Bueno. Entonces seguimos en el material de formación. Entonces eso lo que hicimos acá fue recordar, o digámoslo así, que apropiar un poquito más el tema de conceptos de diagramas de flujo. ¿Listo? Entonces acá ya me dice, mire, hay para uno diseñar un algoritmo, pues existe una estructura. ¿Cuál es la estructura? Pues ella se llama una cabecera. Hay un espacio para las declaraciones, sea constantes o sea variables, y hay un cuerpo. Pues el cuerpo del algoritmo, ¿qué es? Es donde está la solución, es donde está la lógica. ¿Listo? Entonces, cabecera, declaraciones y cuerpo. ¿La cabecera qué es? Pues la cabecera sirve para uno nombrar el algoritmo como tal. Como yo necesito nombrar un algoritmo, pues yo debo hacerlo con un comentario. ¿Qué son los comentarios? Los comentarios básicamente es para dejar ahí, digámoslo así, que deletrear. Mire, yo puedo comentar cada línea de mi algoritmo diciendo para qué funciona. Pero para que como cada algoritmo debe tener una sintaxis y ustedes no pueden, digámoslo así, que como lo que nosotros estamos haciendo es una solución, ¿cierto? Un algoritmo, ¿qué es? Es una solución y lleva una sintaxis. Entonces, una línea de código de ese algoritmo lo que estamos haciendo es decirle que haga una instrucción o una orden. Entonces, para que ese comentario que yo hago o esa explicación que yo voy a hacer de la línea no afecte el desarrollo de la línea o no afecte el desarrollo de la instrucción, yo debo declararla de la siguiente manera. Lo que hago es este slash asterisco, hago el comentario, nombro para qué sirve y lo cierro con asterisco slash. Entonces queda muy claro eso. Cada vez que yo haga un comentario debe ir entre estos símbolos que están acá. Acá lo abro y acá lo cierro, y en la mitad de todo eso pues hago el comentario, hago la declaración, para qué sirve toda esa situación como tal. ¿Listo? Entonces acá que me dice, mire, la cabecera en esta parte del algoritmo se debe indicar el nombre o identificador asignado a sí mismo. Entonces algoritmo y nombre del algoritmo. Acá me está diciendo. Entonces algoritmo para calcular el área del triángulo. Entonces lo hago bajo estos simbolitos que están acá. ¿Listo? Las declaraciones, ¿qué son las declaraciones? Pues en ese momento yo lo que hago es declarar qué tipos de datos voy a manejar, si tengo constantes y si tengo variables. Entonces acá digo constantes, declaración de constantes, tipos de datos, declaración de tipos de datos, y variables, declaración de variables. El cuerpo, lo que les dije, el cuerpo, pues en esa parte se inscriben todas las instrucciones del algoritmo, no es más que la lógica del algoritmo. ¿Listo?
No me voy a detener acá porque esto es básicamente, yo ya le voy a explicar esto que está acá, cómo se hace, para que ustedes sigan ahí en su proceso de aprendizaje. Esto lo van a leer ustedes más despacio, lo van a leer 2, 3, 4, 5 veces si es necesario para lograr ustedes identificar eso. Acá tengo un ejemplo. Tengo el segundo ejemplo del documento, dice declarar las variables N1 y N2. ¿Cómo declaro yo variables? Es lo que me está diciendo. Donde in, cuando ustedes, ahorita más abajo que veamos, entonces in es decirle, mire, es de tipo entero, o sea que solo puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 números así, enteros. Entonces donde in es el tipo de dato entero y N1 y N2 son las variables que reciben los datos a almacenar. Listo, eso que está hablando ese señor allá, ¿qué es? Pues vamos a mirar esto que está acá. Esto que está acá en este recuadro es una instrucción dada en un lenguaje de programación. ¿Cuál lenguaje de programación? Esto es C++. Cuando ustedes terminen este curso van a tener la oportunidad de irse allá a C++, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vean C++, para yo poder utilizar estas algunas instrucciones o unas órdenes, yo voy a incluir unas librerías. Las librerías que contienen unas funciones especiales. Por ejemplo, si yo necesito capturar datos de consolas a través del teclado, yo debo de incluir estas librerías para poder que cuando yo le diga en una instrucción allá en mi algoritmo o en mi programa, mire, capture este dato por teclado y asígnelo a esta variable, yo debo utilizar estas librerías como tal. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? No los voy a enredar mucho, les estoy hablando de manera generalizada. Vamos bien, profe. Ok, esto es C++, no, o sea, esto... Una pregunta. Señor. Una pregunta, disculpa. Lo de la librería, uno baja la librería. En algún... Una pregunta. Señor. Ya, profe. Bueno, en algún... Tengo una pregunta. Lo de las librerías, pues no está claro para mí. Las librerías son... Lo que te alcancé a entender, don José, es... Baja uno una librería y la librería le dice a uno qué digitar para un comando. Por ejemplo, si quiere uno OR o AND o lo que sea. No, señor. ¿Hay un comando o es ya una librería completa, no? Bueno, cuando veamos ahorita... Bueno, la librería que tengo que hacer yo tengo que renombrarla, tengo que llamarla. La librería no es más que una conexión entre el hardware y software, ¿cierto? Las librerías me permiten que el software se conecte con toda la parte del hardware. Eso no es más. Entonces, lo que dices es lo siguiente: cuando usted renombra una librería o llama a la librería a través de un comando o a través de una sintaxis, acá yo estoy llamando una librería, por ejemplo, la librería Studio o esta Iostream. Esta Iostream me permite capturar datos y me permite mostrarlos a través de pantalla. Entonces yo lo que digo es, la renombro, mire, le estoy diciendo, inclúyame esta librería Iostream. Si la estoy incluyendo es porque en algún momento acá en el cuerpo del programa yo voy a capturar datos, yo le voy a decir, mire, captúreme este dato y muéstreme este dato a través de pantalla. La librería no te va a decir, digámoslo así, que no te va a decir o no te va a mostrar, mire, este dato se muestra acá. No, para eso existen los comandos y para eso existen las sintaxis. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer de manera manual, llamar esos datos y digámoslo así, que poder visualizarlos. ¿Sí quedó claro? Claro, profe. Señor. Algo para agregarle ahí. Lo que pasa que también, dependiendo del lenguaje. Sí, ¿no? Y del editor del programa lo está haciendo, si lo está haciendo en Python, en Python es input. Correcto. Y si lo está haciendo en Java es otro, entonces tiene que tener en cuenta eso. La sintaxis de cada lenguaje de programación. O sea, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes? O sea, el concepto se va a generalizar. Librerías, lo que me permite la librería, ¿qué es? Es traer ciertas funcionalidades, ¿cierto? Pero las funcionalidades, ustedes como programadores, pues tienen que decir cuál funcionalidad quieren ustedes utilizar. Lo que de pronto, para colocarlo en contexto, uno no llama a la librería y no le da las opciones. Ah, no, esta librería lo que me permite hacer eso. No, ya ustedes como programadores se van a ir dando cuenta lo que es la experticia
y el tiempo le va a decir, mire, si yo necesito hacer tal cosa, tengo que llamar tal librería para poder ejecutar estas cosas. Por ejemplo, lo que me decía el compañero, para el tema de expresiones matemáticas, aritméticas, yo voy a manejar una que llama MATLAB, en C++. En C++, para yo poder utilizar la parte de potenciación, todo ese tema de esas funciones, yo voy a llamar una librería específica para utilizarlas. Entonces, ¿sí quedó claro más o menos el concepto, don José? Más o menos. La idea no es para que no te vas a digámoslo así, que a perder ahí. Es por encimita, pero a medida que vas avanzando vas a entender cómo se estructura esta parte. ¿Listo? Tatiana. Gracias. Ok, Profe, dime. Sí me gustaría, eso es como si fuera pues, Don José, sí, termina la me idea. gustaría si fuera posible, de todas las librerías que hablaste, que nos, sí, me gustaría si es posible, de todas las librerías que habló, profe, nos mandara por correo cuáles son las librerías que usted dice que debemos mirar. Entonces, sería bueno para nosotros. Ok. Muchas gracias. Don José, ¿usted ya programa en C++? Pregunta, ¿ya programas en C++? No, señor. Bueno, no se complique todavía, que usted todavía no va a programar. No, señor. Cuando se vaya a C++, ya va a llegar allá y va a llegar el momento. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? O sea, el material lo que le está diciendo es, mire, lo que se hace acá en un algoritmo, ¿cómo se haría allá en un lenguaje de programación? Pero no, yo no lo voy a enredar todavía con programar en C++ porque el curso no lo va a llevar allá. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Listo, siga leyendo el material y después se va usted a matricular en un curso que se llama Conceptualización del lenguaje C++. Allá sí le van a hablar ya específicamente de las librerías que va a utilizar y digámoslo así, cómo se debe estructurar el lenguaje como tal. ¿Listo? Vale. Dime, Tatiana, creo que se había levantado la mano. Sí, señor. Esa librería es como cuando uno en programación pone random.random en Python. Yo programo en Python. Sí. Pues algo muy básico, pero sí lo hago. Es correcto. Ustedes, me imagino que yo no, la verdad yo ese lenguaje de programación pues no he trabajado en él. Pero ¿qué hace? O sea, todos los lenguajes que hace usted acá en el encabezado, lo que hace es declarar las librerías. Usted en la parte del encabezado lo que hace es, sí, voy a utilizar estas librerías, ¿para qué? Para, digámoslo así, que utilizar ciertas funcionalidades de ellas. ¿Listo? Don Blas, que ya tiene experiencia, más o menos es así. O sea, uno lo que hace es en la parte cabecera, declara, lo que hace es llamar librerías. Señor. Claro, profe, así es, sí, señor. Oiga, profe, y ahí a los compañeros también, ahí en las ayudas hay un libro como de 170 páginas que dice algoritmos. Es muy importante leerse eso porque ahí habla exactamente sobre cada librería. Bueno, acá está entonces, vea, ese documento que dice Don Blas, yo no me lo he leído, pero me va a tocar leérmelo porque ahí me corchan ustedes. Vea, sí, a 172. Entonces tienen que leerse este es un material complementario. Los materiales complementarios... Claro, como eso tiene un índice, profe, como eso tiene un índice, lo que cada quien tenga falencia, entonces que lo profundice aún mucho más. Correcto. O sea, ¿cuál es el objetivo del material adicional? Profundizar. Mire, es que este material me habló de esto, pero no me quedó muy claro. La explicación de Julián fue muy generalizada, pero yo quiero empezar a profundizar más. Yo quiero hacer más ejercicios, yo quiero saber más sobre el tema. Pues acá lo van a encontrar. Mire, aquí ustedes, mire que acá les está hablando sobre los símbolos. Acá me imagino que deben haber también ejercicios sobre cada una de las temáticas que se abordan. Entonces es bueno que ustedes hagan todo ese tema, miren. Mire que acá hay ejercicios acá y están ya elaborados a la hora de tener más profundización sobre diagramas de flujo específicamente, ¿listo? Entonces la recomendación acá, don Blas de pronto ya lo vio y ya lo leyó y por ahí está consultando cierta información, ¿listo? Bueno, entonces continuamos. Don Luis. Sí, profe y compañeros, a darles un ticito pequeño, de acuerdo a como tenemos mucho que leer, hay gente que no tiene el tiempo. El tip es el siguiente: guardan el PDF en una carpeta de una USB o del disco duro y le dan clic derecho en abrir con
y lo abren con Microsoft Edge, que es el navegador de Microsoft, y hay una parte que dice leer en voz alta y se lo lee a uno, y así ahorra uno tiempo y va haciendo otras cosas mientras está estudiando. Ah, bueno, buena esa, digámoslo así, que buena estrategia de utilizar el tema del sistema operativo, el tema de lectura, ¿no? Lo abro allá en el navegador y hago lo que es la lectura a través del navegador. Él reconoce todo ese texto y empieza a leérselo. Ustedes ya programan lo que es la velocidad, cómo lo va a leer y toda esa parte, ¿listo? ¿Sabe cuál es? O sea, ¿qué recomendación les doy? Mire, el problema es que muchas veces no nos gusta leer. El problema es que muchos simplemente nos quedamos con la explicación que doy yo y van y hacen la actividad, pero entonces no hacen el tema de profundización, no hacen lo que son el tema de apropiar el conocimiento, el tema de hacer lecturas significativas, de que yo entienda todo ese tema, ¿listo? Daisy, ¿quién tiene otra solicitud? Profe, qué pena, o sea, yo quería preguntar, entonces para lo que su merced estaba hablando de las librerías, ¿debemos descargar un programa? Bueno. ¿O cómo es? Ojo. Qué pena, es que en ese momento me perdí. Ok, por ahí alguien me escribió, no sé si eras tú que me escribió que estaba algo perdida. Bueno, ¿qué les dije yo la semana? Lo que pasa es que, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis. Sí, soy yo. Ah, bueno, eres tú, me caí en cuenta. Que estaba toda, o sea, había una persona que estaba toda y que era la compañera, que estaba muy angustiada, es que yo estoy leyendo allá y allá me están hablando de unas cosas. No, si usted lee el material de apoyo número 1, ahí dice algo que se llama el PSIN. El PSIN es un software que permite, ¿qué? Que permite hacer todos estos diagramas de flujo, ¿cierto? De llevar todas estas soluciones, te ayuda con unas herramientas, bueno, haces todo ese tema. Entonces, ¿qué diferencia tiene el PSIN hacerlo en Word? Que el PSIN te hace la prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Pues te da la opción de meterle valores a ese diagrama de flujo si es que estás trabajando un algoritmo cuantitativo, o sea, que yo necesito dar datos numéricos. Entonces, ese te va a dar la posibilidad de capturar datos y a lo último te dice allá cuál es el resultado. Ese es el gran beneficio de esa herramienta. A los que hicieron la herramienta, o a los que hicieron la solución allá en Word o en otro requerimiento como tal, pues tienen que hacer ¿qué? Tienen que hacer la prueba de escritorio como yo lo hago acá manual. ¿Cómo es manual? Entonces yo hago el proceso, sí, inicia mi proceso, ingreso un dato, sí, lo ingreso, acá se almacena en algún espacio de memoria, viene acá en este señor y lo compara, sí, este es igual acá, sí, como si lo compara, continúa acá, como si este dato que está acá no existe, pues yo debo registrar el cliente, después que lo registre puedo seguir, registra el pedido, después de que registra el pedido hace el recibo, sí, hace todo el proceso y termina mi proceso como tal. O sea, no es ningún inconveniente, muchachos, de que yo haga el proceso en Word o que lo haga acá en PSI. Ya cuando lleguemos a la tercera semana, ya hay que montar otro software que se llama el DFD. Ese sí hay que hacer los ejercicios ahí. Por ahora no les he puesto, porque como vamos con el mismo ritmo de aprendizaje, entonces yo voy semana a semana. O sea, quédense con lo que yo les voy explicando y vayan realizando estos ejercicios tal cual. Lo que pasa es que hay algunos compañeros que se adelantan o tienen algunos conocimientos, entonces publican algo y de pronto los otros se angustian. ¿Sí es claro lo que estoy tratando de decir, Daisy? ¿O quedaste volando? Sí, señor, pero entonces le preguntaba era en cuanto a lo de las librerías. Ah, bueno. Porque digamos, pues la tarea anterior yo ya la envié con Word, pero digamos ahorita lo que su merced habla de las librerías, para hacer esto, ¿debo bajar un programa, descargarlo o cómo? No. Yo lo que estoy siguiendo es este material que nos presta el SENA acá, es el material del curso, ¿cierto? Este es el material oficial. Yo lo que le estoy explicando acá es qué es esto. Mire, si ustedes leen acá, lo que acá le está diciendo es, mira, vamos a coger un ejercicio y lo vamos a llevar a un lenguaje de programación. ¿Cuál es el lenguaje de programación? C++. Solo simplemente estamos haciendo eso. Usted no va a aprender a programar acá. Acá estamos viendo es cómo se declaran las variables. O sea, eso que usted va a aprender ahorita acá en metodología, ¿cómo lo va a implementar allá cuando llegue a C++? ¿Es claro hasta ahí? Esto acá simplemente es una manera de información. Es que yo utilizo, si estoy utilizando o estoy llamando a alguna de estas librerías y vamos a ver que las librerías lo que me permiten es hacer ciertas funcionalidades, lo va a ver en el otro curso. En esto simplemente le estoy explicando es
qué es cada una de estas opciones para que usted no se me pierda. ¿Listo? ¿Vamos bien a esa ahí? O sea, librerías usted no va a tocar Sí, en sí, este señor. curso. Gracias, O profe. sea, Qué pena. no, Gracias. tranquila, no, y pregunten, no se queden ahí con el no coman entero, es la situación. Ok. Entonces, lo que yo quiero es esto para que usted, Gracias, profe. ok, con gusto. Cuando usted vea esto, no, ay, ¿qué es esto? Entonces usted no se vaya a angustiar allá, no. Esto es simplemente, acá me está diciendo el material, mire, ¿cómo se declara? Mira, si estamos hablando acá de declaración de constantes, ¿cómo declaro esos datos? Pues en un programa, en un algoritmo, acá así se declaran. Acá que le estoy diciendo en C++, le estoy diciendo, mire, N1 y N2 son variables y son de tipo entero. Quiere decir que N1 y N2 pueden tener datos como 1, 2, 3 hasta el infinito, pero enteros. ¿Listo? Eso es lo que estoy dando acá. Lo que les expliqué acá, bueno, las librerías más adelante las va a ver. Acá les estoy explicando para qué sirven. Básicamente le generalicé. ¿Listo? Entonces acá dice, figura 2, declaración de variables N1 y N2. Listo, ahí lo di. Variables tipo cadena. En las variables tipo cadena, las variables tipo cadena son las que manejan caracteres. ¿Para qué utilizo yo los tipos cadena? Cuando yo necesito capturar, por ejemplo, hago un algoritmo, hago un programa que necesite capturar el nombre. Entonces yo necesito capturar cierta cantidad de datos ahí. Entonces para ese tipo de datos existen un tipo, yo debo declarar acá como nombre. Mire que nombre es una variable que va a almacenar caracteres. Ahorita vamos a ver que más abajo hay un diccionario. O sea, si yo necesito capturar caracteres, yo debo declarar esa variable nombre de tipo char. Quiere decir que nombre me va a almacenar caracteres. Y acá, entre estos corchetes, me dice cuántos caracteres va a almacenar. En este caso me va a almacenar 30. ¿Listo? Entonces acá estoy declarando una variable. Nombre puede tener en cualquier momento cualquier dato. Entonces por eso es que se llama una variable. ¿Listo? Mire que acá me está diciendo donde char es de tipo de dato carácter y nombre tiene 30, es la identificación de variable con un tamaño máximo de 30 caracteres. Continuemos. Yo puedo inicializar variables. Inicializar variables es decirle, mire, la variable que voy a manejar acá va a iniciar en 0, va a iniciar en 2 o va a iniciar en 3, dependiendo del requerimiento. Lo que está haciendo acá el ejemplo, me está diciendo, por ejemplo, en el lenguaje de programación C se le puede dar a un valor, a una variable a la vez que se declara la forma general y práctica de iniciar una variable es la siguiente. Entonces, si yo voy a manejar en mi programa una variable, yo puedo decirle que es de tipo entera y automáticamente la inicio. Acá le estoy diciendo, mire, a N1 asígnele como primer valor 0. No se vayan a angustiar con esto. Esto simplemente es más adelante, lo van a llevar y cómo se vería en un lenguaje de programación. Acá me dice, figura 4, listo, eso es lo que vimos acá. En la figura 5, entonces dice cómo se declaran constantes, lo que yo les decía ahorita. Profe. Dime. Esos son listas, sabes que lo entiendo como lista porque usted me dice que empieza desde 0. Es correcto. O los famosos contadores, normalmente yo lo utilizo. Cuando utilizo un contador, yo lo que hago es declararla que me empiece desde cierto valor. Eso es básicamente para los que ya saben programar. ¿Listo? Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es cómo se declara una constante en un lenguaje de programación específico. ¿Cuál es el lenguaje de programación específico? C++. Entonces yo le digo, mire, float quiere decir cuando yo utilizo cuando yo declaro un valor, una constante tipo float, quiere decir es que tiene un punto. Siempre que tenga decimales yo voy a utilizar este tipo de datos, decirle, mire, la variable, perdón, en la constante pi, y mire que automáticamente le estoy diciendo pi y le asigno un valor que es 3.1416, es de tipo float, o sea que tiene decimales. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo acá, pero simplemente a manera de información. Entonces acá dice, las constantes son variables cuyos valores asignados a esta no pueden ser modificados una vez se haya dado su valor. Después de que usted le dice acá al programa pi es igual a esto, pues automáticamente nadie la va a poder cambiar porque usted ya le asignó un valor específico. Vamos a ver que cada vez que usted le asigne a esto cada instrucción en lenguaje C++ debe terminar la línea con un punto y coma para decirle, mire, esta instrucción finaliza acá. Eso lo van a ver más adelante. Simplemente acá les estoy informando. Operadores.
pues los operadores me indican qué tipo de operación voy a hacer, ya sea aritmética, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los operadores normalmente? Acá me están diciendo, mire, acá en esta tabla número 1 hay unos operadores aritméticos. En pseudocódigo, cuando yo utilice el más, pues el lenguaje es igual al número más. ¿Y cuál es el nombre del operador? La suma. La resta es igual, el tema de multiplicación es el asterisco, la división es este señor que está acá, y el módulo me representa una división, pero cuando no es entera, entonces me tira todo ese sobrante que queda ahí, ¿listo? Entonces esto hay que tener en cuenta. Vayan ustedes visualizando lo que son los operadores aritméticos, ustedes verán si hacen esos cuadritos, bueno, van teniendo ustedes como estrategia de aprendizaje este tema, esas cosas como tal. Acá me están diciendo, mire, acá existen dos operadores característicos del lenguaje C, que son el incremento y el decremento. Entonces, cuando yo necesito que una variable vaya incrementando de 1 en 1, lo que hago es expresarla así: x es igual a x más 1, que es lo mismo que tener x más más. Esto no se queden ahí, eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguen allá a un lenguaje de programación. ¿Qué pasa cuando yo necesito utilizar un decremental? O sea, que empiece, si yo necesito un programa que me capture 20 vehículos y empiece desde el número 20 y vaya a 0, pues utilizo de arriba hacia abajo. Para ese tipo de situaciones utilizo lo que son los decrementos. ¿Cómo se simbolizan o cómo se expresan? Yo puedo decir que x es igual a x menos 1. Entonces él va a tener en cuenta, si x empezó en 20, entonces 20 menos 1 va a 19. Después hace todo el recorrido y llega acá. ¿X en cuánto está? En 19. 19 menos 1 daría 18. Hace todo el recorrido. Entonces así funcionan los decrementales. ¿Listo? Dice, el lenguaje de programación C admite abreviaturas que simplifican la escritura de ciertos tipos de sentencias de asignación. Por ejemplo, si yo le digo acá lo mismo que decirle x es igual a x más 10, o x va a estar incrementando de 10 en 10, es lo mismo que decirle x más igual a 10. Esto que está acá es lo mismo que está acá. Entonces ustedes más adelante van a ver todo ese proceso como tal. ¿Listo? Hay unos operadores relacionales. Los operadores relacionales, ¿cuáles son? Los que me sirven para hacer pruebas lógicas. ¿Dónde los hago? Si vamos a la parte de acá, al diagrama de flujo donde estaba acá, cómo capturar un pedido, acá lo que hay es un operador relacional. ¿Cuál es el operador relacional? El igual. Entonces los operadores relacionales siempre los voy a utilizar cuando se ejecuten pruebas lógicas, cuando esté haciendo la prueba. Mire, esta variable que acá es igual a esta variable que está acá a la izquierda es mayor a la que está a la derecha. Entonces, ¿dónde se realizan? Donde uno utiliza condicionales. O sea que cuando las personas que utilizan ya lenguaje de programación, cuando uno está aplicando un if o un condicional, lo que está aplicando es que una prueba lógica, y esa prueba lógica siempre va amarrada a ¿qué? A un operador relacional. ¿Es claro lo que estoy diciendo hasta acá, muchachos? Claro, profe, muy claro. Ok. Entonces, los operadores relacionales, ¿para qué me sirven? Pruebas lógicas, me comparan valores siempre. Llegó este valor, si se cumple, si sigue, si no se cumple, pues ustedes como programador definen otra ruta. ¿Cuáles son? Pues en pseudocódigo, este señor cuando está mirando hacia la derecha me dice mayor que, en lenguaje C es el mismo. Cuando está mirando a la izquierda me dice menor que. Cuando está mayor o igual que, pues en pseudocódigo puedo simbolizarlo de esta manera. En lenguaje C++ debo decirle mayor o igual, menor o igual, en pseudocódigo queda igual. Este señor cuando es diferente a, utilizo los dos símbolos, menor que, mayor que. Y en lenguaje C utilizo y igual, me dice que el valor que está acá es diferente a este valor que está acá. Cuando se cumple la condición, pues ustedes ya lo que hacen es ejecutar alguna instrucción como tal. El igual en pseudocódigo se utiliza el igual solo. En lenguaje C debo utilizar dos iguales para poder que él me compare dos valores a la vez. ¿Listo? El tema de operadores lógicos, pues dime. Voy a volver a la tablita. Esto es el operador, usted dice operadores relacionales, pero le pregunto, ¿eso tiene que ver con el if, else? Es lo mismo. Cuando usted está allá, cuando usted coge la instrucción if y ¿qué está haciendo? Una prueba lógica. Si este valor o esta variable es igual a esta, ¿qué hace? Siempre va a haber acá ese operador. Cuando usted está utilizando el if, lo que está haciendo es
pruebas lógicas, y esas pruebas lógicas están amarradas ¿a qué? A operadores lógicas. Mayor que, menor que, esto es igual a este valor, no es igual, este es diferente a. Si la coges, siempre que utiliza un if, lo que siempre va amarrado es un operador relacional ahí, porque siempre se va a utilizar las pruebas lógicas. Profe, eso es ahí como para colaborar a la compañera. Cuando uno está haciendo un registro en un formato, entonces el programador lo que hace es, si es mayor de 18 años, hágalo, y si no, no lo haga. Entonces, para esto, que esos son los operadores, eso. Los operadores relacionales. Es que cuando ustedes utilizan un condicional, mire que la misma palabra lo dice, condicional, va a través de la condición. ¿Y la condición quién la amarra? Pues el relacional, ¿cierto? Este operador relacional. Lo que está haciendo es preguntando siempre, esto es igual a este es igual a este. El niño sí es mayor de 18 años, si es mayor de 18 años, la persona, edad es mayor de 18 años, sí, si se cumple, entonces el señor es mayor de edad. Si esa condición no se cumple, entonces ustedes hacen otro requerimiento. Es como dando ejemplos acerca de cómo cómo se aplican estos operadores. ¿Listo? Ya vemos el tema de los operadores lógicos, que es not, and y or, ¿cierto? El and pues significa el it, lo que hace es incluirme este valor y este valor. Por ejemplo, cuando ustedes más adelante van a tener la posibilidad de hacer, o digámoslo así, que desarrollar software, entonces ustedes, hay un requerimiento, listo, necesito que le dé subsidio al que tenga 18 años y al que sea hombre. Entonces para eso utilizo un and. Y cumple esta y cumple esta. Si cumple las dos, entonces sí, le doy a ese señor, le daría ¿qué? Le daría subsidio. A diferencia del or, pues el or lo que me representa es o cumple esta y se hace verdad. Necesito que tenga 18 años o sea hombre. Si cumple alguna de las dos condiciones, pues se le da. Entonces para eso utilizo esto. Y la negación es lo diferente al otro valor. Llegó un 1, entonces ¿cuál es la negación? Un 0. Así se tendría en cuenta los operadores lógicos. ¿Listo? Acá vemos ya el tema de, para cerrar ese apartado, tenga en cuenta que el orden de la prioridad de los operadores en general es el siguiente. Entonces, ¿qué necesito que ustedes apropien acá? Que por ejemplo, la famosa preguntita que tenemos, vamos a ver si, bueno, acá está. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta que los paréntesis tienen mayor prioridad. Después viene el tema de potenciación, después encuentro como en tercer nivel la multiplicación, división, módulo y la negación. En el cuarto nivel encuentro la suma, la resta y el tema del y en último nivel encuentro lo que es el mayor que, o sea, los operadores relacionales y el tema del or. ¿Listo? Esto que estamos hablando acá, ¿de qué se trata? Entonces, si yo tengo acá una expresión matemática o algebraica, entonces si yo encuentro acá, ¿qué operación acá tendría que hacer primero? ¿Quién me dice? De acuerdo a esto, si yo... B más 8. Correcto, ¿por qué? Porque está en el paréntesis y es de primer, o sea, como la prioridad. Tiene más prioridad, es correcto. Entonces lo que me está diciendo acá en las jerarquías de las operaciones, yo primero ejecuto este señor que está acá porque tiene más jerarquía. Entonces lo que me dé la solución de esta operación, después ¿qué hago? Mire que ya hay una suma y hay una división, pero la división está primero. Entonces quiere decir que después de responder B más 8, lo que hago es dividirlo sobre C. Y la respuesta de esto lo sumo con A. Pues esto que estábamos hablando acá no es más para tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque yo a la hora de expresar digámoslo así, que mi fórmula, a la hora de yo tirarla, eso puede cambiar la solución si yo no sé cómo expresarla. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que son la simbolización. ¿Listo? Acá vemos tipos de datos, entonces acá dice tipos de datos. En cualquier lenguaje de programación los datos tienen un tipo asociado con ellos, es decir, el tipo de dato determina el conjunto de valores que puede tomar una variable según se le haya asignado. ¿Qué le estoy diciendo acá? Mire, en el siguiente cuadro se describen los tipos de datos utilizados en el lenguaje de programación y C++. Entonces acá le estoy diciendo, mire, si usted va a utilizar o usted va a declarar un lenguaje, un valor, una variable, una variable,
tipo entero, ¿cuál es el rango de valores que puede tener? Ah, ya, mire que acá me está diciendo que puede tener hasta valores negativos. Viene desde este valor hasta este valor. Si yo voy a utilizar uno de manera float, o sea, si tiene punto, entonces, ¿hasta dónde lo puedo yo tirar? Y mire que acá me está diciendo cómo lo manejo en pseudocódigo, ¿listo? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de esa tablita para saber los rangos de valores a la hora yo de declarar variables. ¿Qué valor, si yo voy a manejar un número muy grande, hasta dónde puedo manejarlo con ese tipo de datos que estoy manejando? ¿Listo? Bueno, entonces eso lo tenemos ahí y vamos a ver el tipo de estructuras de un pseudocódigo. Entonces, ¿qué deben de tener ustedes en cuenta? Mira que acá me está diciendo el diccionario del pseudocódigo. Esta ya es, digámoslo así, que la temática de la semana como tal. Eso que explicamos allá era cómo se visualizan ciertas instrucciones en un lenguaje. Ahora ya vamos a entrar en lo que es el tema del pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice acá? Mire, dice, el pseudocódigo tiene unas ventajas frente al diagrama de flujo. Una de ellas es la facilidad de utilización, ya que utiliza un lenguaje similar al lenguaje natural como C, C++. Quiere decir que a la hora de yo utilizar pseudocódigo, yo ya estoy aproximando mi solución ya a ¿qué? A un lenguaje de programación. Quiere decir que mi pseudocódigo es una aproximación ya a cómo se vería en un lenguaje de programación. ¿Es claro para todos? Entonces, pseudocódigo, ¿qué es? Una aproximación ya a un lenguaje de programación. ¿Listo? Bueno. Después de usted identificar eso, dice, para su funcionamiento este lenguaje necesita de algunos símbolos que ya tienen significado establecido. O sea que acá tienen que tener en cuenta algo que se llaman palabras reservadas. Las palabras reservadas yo no las puedo utilizar por allá como para darle un valor a una constante o a una variable, ¿listo? Yo debo tener en cuenta que en pseudocódigo o en el lenguaje C++ main yo no la puedo utilizar, el inicio, esto ya está reservado para hacer un proceso ya, un proceso, digámoslo así que un proceso ya definido, ¿listo? Es que yo quiero colocarle una variable que se llame while, no lo puedo porque es una palabra reservada del sistema para hacer cierta operación, ¿listo? ¿Queda claro para todos entonces eso? Palabras reservadas son funcionalidades del lenguaje de programación y yo no le puedo colocar una variable, es que yo quiero colocar una variable if, porque no me va a funcionar, me va a marcar un error como tal. ¿Listo? Daisy, ya puedes bajar la mano, tú todavía tienes el inconveniente ahí, el requerimiento. Ok, bueno, volvemos otra vez al material. ¿Listo? Bueno, entonces dice que acá se llaman palabras clave, en eso se llama palabras reservadas. Listo. En el siguiente ejemplo se describe paso a paso la estructura del pseudocódigo en la solución de un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, acá no me voy a quedar, ustedes ya van a empezar pues por ahora ustedes ya digámoslo así que algunas cositas de acá ya tienen un nivel más elevadito. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, ya me están hablando acá en C, cómo se vería la función main, cómo la debo de declarar acá en pseudocódigo, que llamaría principal. Entonces, acá no me voy a detener, pero sí es bueno que ustedes aprendan. ¿Qué necesito? Por ejemplo, acá el tipo de datos. Usted va a manejar un dato entero. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo debo declarar en pseudocódigo? Entonces, si yo voy a utilizar yo voy a capturar datos enteros, entonces yo voy a llamar ese señor de tipo entero. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Realizar el algoritmo en pseudocódigo para calcular el área del círculo. Entonces, existe un encabezado. El encabezado va a ser el nombre del algoritmo. Entonces, yo le puedo colocar o el nombre del programa. Algoritmo o programa para calcular el área de un círculo. Entonces, inicia el proceso. Entonces, inicia. Entonces, recuerden que dentro de la estructura en algoritmo está el encabezado. Sigue después la declaración de constantes y variables. Entonces acá me dice declarar la variable constante. Cuando yo voy a resolver esa situación, ¿qué es lo que debo de saber? Pues cuál es la fórmula para calcular el área de ¿qué? De un círculo. Yo ya sé que eso tiene el número pi, entonces ¿qué debo hacer? Entonces acá me dice definir la variable y los valores que permanecen o que no cambian en el transcurso del algoritmo. Entonces yo ya sé que pi es una constante y es de tipo real. Si ustedes observan acá, cuando yo utilizo la palabra real es porque tiene comas o es una variable float, ¿cierto? Entonces acá le digo, mire, real, mire, el tipo de dato que se maneja es real. ¿Por qué? Porque pi maneja un punto. ¿Y cómo se llama la constante? Se llama pi.
¿Y cuál es el valor que le voy a asignar? Entonces ya automáticamente le asigné el valor 3.14. ¿Listo? Sigue el proceso de declarar otras variables. ¿Cuál otras variables? Pues yo ya sé que para calcular el área de un círculo yo debo tener el radio, ¿cierto? Porque ya debo de tener el radio y el número pi es igual al área, ¿cierto? Así es. Área es igual a radio por 2 veces pi. Listo, así es. Listo. Entonces ya voy a declarar otras variables. Entonces acá dice, definir las variables necesarias, el tipo de datos a utilizar para resolver el problema. Disculpe, profe. Señor. Es que cuando uno dice pi por 2 veces el radio es el perímetro, sería pi por r al cuadrado, no por 2 veces pi, no, 2 veces r. Área es igual, entonces esta fórmula está mal. Área es igual a radio por 2 veces pi. No, 2 veces pi, pero es por r al cuadrado, luego no es el área de un círculo, pi r2. Usted me puso vamos a buscarlo acá. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, no por 2 veces área del círculo. Sí, señor. Pi por R al cuadrado. Sí, señor. Ajá. Ya tiene... Entonces ahí no queda pi por 2r, porque sería ese sería el perímetro. 2 pi r sí es el perímetro de un círculo, pero el área es pi r al cuadrado. Sí, sí. Me valga decir que el perímetro es lo que mide si hiciéramos un hilo alrededor del círculo. Correcto. Oiga, buena esa intervención, acá hay un error. A no ser que en ese lenguaje el asterisco, el radio asterisco 2 quiere decir que el radio al cuadrado sea radio. No. Ah, ok, entonces sí está mal. Entonces ahí sería pi r al cuadrado. Está mal. Vamos a suponer, con la intervención del compañero, vamos a suponer que acá lo que vamos a calcular no es el área, sino el perímetro, para no perdernos ahí. ¿Sí es claro para toda la intervención? ¿Sí les quedó claro la intervención? Sí, ¿podría repetir, por favor? Bueno, lo que está diciendo don José es lo siguiente, mire, el material de formación que trae, el material de formación nos está diciendo que para yo hallar el área de un círculo, me está diciendo, mire, coja el radio, la magnitud, porque eso es un valor, radio, y multiplíquelo por 2 veces pi. Pero acá que nos dijo don José, mire, ese área no es el perímetro. El perímetro es lo que está diciendo acá el compañero, que es coger un hilito y coger todo el círculo y decir, mire, cuántos centímetros tiene mi circulito, ¿cierto? La parte exterior, ¿cierto? Pero el área, ¿qué es? El área es lo que va adentro, ¿cierto? El área es lo que va adentro. Entonces, si vamos y buscamos la fórmula de área que es igual, es multiplicar el número pi por elevar manejar lo que es la potenciación, o sea, coger el radio y elevarlo a la 2. O lo mismo que multiplicar radio por radio, que no es lo mismo. Venga, yo de una cosa, espere. Cuando yo manejo, ojo. Lo que pasa es que no, pero sí queda bien. Acá también está bien. Acá cae en cuenta. Cuando yo tengo radio al cuadrado, no es lo mismo que multiplicar radio por radio, ¿cierto? Sí. No, pero acá está malo. Sí, acá está malo. Porque acá lo que... Está mal, porque es que no está radio por radio, sino radio por 2. Por 2, exacto. Está multiplicando por 2, no radio por radio. Ese símbolo que está ahí detrás del asterisco y el 2 quiere decir que es al cuadrado. Sí, no, acá no lo estamos elevando al cuadrado. Si lo estuviéramos elevando al cuadrado, si multiplicáramos radio por pi, ahí sí quedaría bien. ¿Sí es claro para todos? Sí, profesor. Ok, entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a corregir acá es lo siguiente. Cuando yo tengo una potencia, la potencia de si yo tengo 2 a la 2 es lo mismo que decir 2 por 2, ¿cierto? Claro, hasta ahí. Entonces, como en este caso no vamos a manejar potencia, entonces vamos a hacer una pequeña resolución. Entonces, yo acá el área de ese círculo lo voy a cambiar radio por radio y quito ese 2 de ahí.
ahí ya solucionamos el inconveniente como tal. ¿Listo? Y, profe, normalmente en el lenguaje de programación se ponen 2 asteriscos y si es el 2, es a la 2. Y si es el 3, es a la 2. Perfecto, listo. Ya es dependiendo del lenguaje de programación. Vamos a ver que en C++ yo debo utilizar una función que se llama PO. Entonces, PO, y le digo acá entre paréntesis, le estoy diciendo, mire, estoy manejando una potencia. Entonces le digo, ¿cuál es la base? Entonces la base se llama radio. Punto y coma, ¿por cuánto lo voy a elevar? Entonces le digo por 2 y cierro paréntesis. Si la cogieron, en C++ se manejaría de esa manera. Sí, 2 sería el exponente y la base. Correcto, sería... así es. Listo, bueno, ya identificamos ahí ese error. Entonces volvemos acá. Entonces, ¿qué dice? Vamos a manejar unas variables. ¿Cuáles son las variables? Pues voy a manejar una que es radio, ¿cierto? Que la voy a capturar a través de teclado. El área, que es la que me va a dar el valor, ¿cierto? Me va a dar el valor ya del cálculo como tal. Y acá le estoy diciendo, mire, son de tipo real, o sea que pueden tener comas o decimales. ¿Listo? Entonces, leer, calcular o imprimir. En esta parte, pues yo lo que hago es leo. El algoritmo tiene un proceso de leer. Él calcula, ejecuta el proceso y va a imprimir la solución de lo que yo le dije de que me realizara en el proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lee datos? En esta parte se introducen los valores de las variables de entrada definidas, o sea, el tema radio. B, calcula. En esta parte permite procesar los valores de entrada para producir datos de salida. En este caso, área es igual a radio por pi. Ya resolvimos esa situación. Y en el último momento, pues es mostrar ya el resultado de este proceso como tal. Entonces, ¿cómo se haría? Pues muy sencillo. Entonces yo le digo acá, mira, acá hay otro problema acá, mire. Acá esto no se hace acá. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice acá? Bueno, entonces vamos a hacer el pseudocódigo, ¿cierto? Entonces en el pseudocódigo inicia mi proceso, ¿cierto? En el proceso, entonces yo acá le estoy diciendo cuáles son los datos que va a capturar. En este caso le digo es de tipo real, o sea, el tipo voy a manejar decimales. En este caso declaré que pi es igual a 3.14. Acá le digo, acá debería declarar otra que es cuál, que es radio, ¿cierto? Acá debía en el área de procesos. Acá le estoy diciendo, mire, lea radio, pero debo declararla. Acá en la parte superior yo debo decirle, mire, radio es de tipo real. Entonces acá debía haber colocado un punto y coma, diciéndole, mire, voy a manejar una variable que se llama radio y es de tipo real. O acá simplemente la palabra real dice que va a manejar pi, que es constante, punto y coma, radio, que va a ser una variable y es de tipo real. ¿Listo? Acá hay ese inconveniente. Ahora cuando realicemos estos ejercicios acá, cuando revisemos esto, nos vamos a dar cuenta que acá hay otro error. Entonces ahí me lee el radio, o sea que captura un dato. Mire que acá en los comentarios, acá se hizo un comentario. Entonces lee radio, entonces lo digita usted por teclado, él capturó radio y ya viene en el momento de calcular esas, digámoslo así, que el requerimiento como tal. Entonces área es igual a ¿qué? A radio por pi. Realiza el cálculo. Cuando lo realice, entonces yo le digo, listo, ya área tiene un valor. Entonces para yo visualizarlo le digo, imprímame ¿qué? El valor de área, que es el que contiene el cálculo que está acá, y ahí me imprime el resultado como tal y finaliza mi proceso. ¿Listo? Ese sería un pseudocódigo para calcular el área de un círculo como tal. Profe, ahí área sería una variable, como ese nombre, área. Y área también había que declararlo ahí arriba, ¿no? Ojo con eso, ¿cierto? Porque es una variable, ella puede tener cualquier valor dependiendo yo del valor que le dé al radio. Ella va a cambiar. Entonces, en la parte superior, donde yo declaro constantes y declaro variables, debí también de haber declarado área como tal. ¿Listo? ¿Sí la observan todos? Entonces, acá hay un error. Cuando yo declaro la constante que es de tipo real y se llama pi y le doy un valor, debió haber puesto un punto y coma para declarar las variables. ¿Cuáles son las variables? Pues área, que es la que me va a simbolizar, digámoslo así, que es la que me va a visualizar el resultado, y el valor de radio. Y ambas son de tipo real. ¿Listo? Entonces, acá vimos, ahorita cuando veamos estos ejercicios como tal, nos vamos a dar cuenta que ahí se cometió un error como tal. Listo. Entonces, profe, dime. Una pregunta, es que yo veo en el otro cuadrito, ¿me lo puede mostrar? Acá. Sí, que
que acá dice print, programa para calcular el área del círculo, print, introduzca. Entonces acá dice print, introduzca el radio del círculo. Se supone que ahí el programa le está preguntando al usuario final que introduzca, pero entonces no iría print, sería input, porque esa persona no podría escribir o sea, el radio del círculo que la persona Ya tiene. vamos para allá. Ya. Buena esa intervención. Bueno, eso que hicimos acá a través de un pseudocódigo, esto que yo estoy viendo acá, cómo lo lleva un programador a un lenguaje de programación como C++. Pues acá en este recuadro lo hace. Entonces, como yo necesito capturar datos y visualizar datos, pues para eso utilizo la librería studio.h. ¿Listo? Es la CST-DELIB, es la que me permite la entrada y salida de datos. Y para hacer algunos cálculos utilizo la studio.h, entonces ya las incluí. En C++ yo debo declarar la función principal. La función principal siempre debe ir esta main y le dije que es de tipo entero. ¿Listo? Entonces viene el área de, ya después de eso abro corchete y viene mi proceso donde yo voy a hacer ¿qué? Donde voy a hacer el proceso de declarar constantes y declarar variables. Entonces primero declaro constante, declaro la variable pi como, declaro la constante que se llama pi de tipo float, entonces se llama const float. Entonces acá le dije, mire, hay un valor que va a ser constante y se llama pi, tiene el valor 3.1416, y le dije, mira, eso es un tipo decimal. Ahora acá declaré las variables, mire que acá sí están declaradas, mire que acá en el pseudocódigo no estaban y acá en C++ sí las tuve que declarar. ¿Cuáles son float? Pues radio y área, ¿cierto? Que es la que me va a mostrar decimales. Radio, donde yo voy a introducir un dato que se va a almacenar, y área es la que me va a visualizar el resultado ya de mi función. ¿Listo? Entonces empieza ya el cuerpo del programa. Necesito que me salga en mi programa, necesito que me salga un título allá que diga programa para calcular el área de un círculo. Para eso está esta instrucción. Cuando usted ejecute el programa, lo primero que va a salir por ahí en el encabezado es un texto que diga programa para calcular el área del círculo. Entonces me va a salir acá. Después quiero que me salga por allá un datico que me diga introduzca el radio del círculo, y me aparecen dos punticos y me va a dejar yo a través del teclado introducir un valor. Entonces para que él me capture ese dato que yo voy a introducir, utilizo esa instrucción. Acá le estoy diciendo, mire, el dato que van a digitalizar por teclado, asígnemela a la variable radio. Entonces me capturo dato y ya radio tiene un valor asignado en memoria. ¿Listo? Esto que está acá es dentro de todo este dato que está acá. Después de capturar el radio ya con un valor determinado, y ya tiene usted el otro valor de pi, que es una constante, pues váyase a área. Área es una variable que me va a almacenar, o me va, digámoslo así, que capturar el resultado de ¿qué? De esa función. Entonces acá sigue el error. Acá sería radio por pi, me calcularía ese valor, y quiere decir que área ya tendría un valor ahí. Y por último yo le digo, listo, como área ya tiene un valor, necesito que me muestre el resultado allá en la consola, en el programa. Entonces para esto le digo, imprímame por allá en la pantalla que el área es ¿quién? Pues el valor que tiene área. Entonces mire que acá están los comentarios, y él me mostraría el valor del área, y ya terminaría el proceso digámoslo así, que del algoritmo del programa para calcular eso. ¿Quedó claro para todos? Entonces, ¿cómo lo haría yo acá en pseudocódigo y cómo lo llevaría ya a un lenguaje de programación como tal? Sí, profe, pero lo que no me quedó claro es el print donde dice introduzca claro. el radio del círculo. Él pregunta, introduzca el radio del círculo. Va a salir una línea donde, listo, va a quedar ahí, ¿listo? Entonces después de eso, esta función scan me va a permitir que yo digite a través de consola, o a través del teclado, digite un valor, y ese valor automáticamente se le va a asignar a la variable radio. Mire, todas estas dos instrucciones que están acá es para capturar el valor que queda después de imprimir un texto que diga introduzca el área el radio del círculo. ¿Sí te quedó claro o sigues todavía con la duda? Sí, ya me quedó claro, es que como cambia. Correcto, es que como ya manejas uno en C++, se haría de esta manera. Entonces, claro, yo pregunto acá, tiro una línea de código, le digo allá, sáqueme a través del programa, dígame un mensaje que diga introduzca el radio del círculo. Como utilizo la función scan, él no va a continuar hasta que yo digite un valor.
Entonces digito el valor por teclado, automáticamente ese valor que digite por teclado se le asigna a la variable radio, me la deja ahí, viene acá este señor y ya me hace el proceso de cálculo. Entonces ya ARIA queda con un valor. Como necesito mostrar ese resultado, entonces utilizo la función print, le digo muéstreme a través del monitor que el área es cuál, pues la variable área. Entonces me mostraría el valor que queda asignado a este señor, me mostraría un dato numérico acá y ya me mostraría el resultado y termina ya la solución del requerimiento. Mire, y así se vería, mire. Entonces, mire, esto que está acá, este señor que está acá, todo esto que colocamos para mostrar esto que está acá. Entonces me dice, programa para calcular el área del círculo, mire lo que es esta línea que está acá, esta que está acá. Después me pregunta, introduzca el radio del círculo. Entonces él se me va a quedar esperando que yo digite este número. Para hacer ese proceso de esperar que digite este número, mire que se van todas estas dos líneas de código. Después de yo digitar, por ejemplo, ese 12, ya él se va a ejecutar, va a hacer todo este proceso y por último me va a mostrar el área es, mire que acá me dice el área es, y me muestra el valor asignado o el valor que me tiene almacenado la variable área. En ese caso sería 75.36001. ¿Claro para todos? Sí, claro, profe. Es que ahí, para complementar a la compañera ahí, lo que no cambia es el valor de pi. Pero el área sí, porque, por ejemplo, yo puedo meter el 5, ella puede meter el 7 y nos va a variar nada más por eso, pero el valor de pi no va a variar, siempre va a ser el mismo. Así tal cual, porque es una variable. Usted le puede dar cualquier valor en cualquier instante. ¿Listo? Ahora, para complementar... Perdón, profe, una aclaración. Don José. La respuesta que ahí también es incorrecta, porque ese valor es el perímetro del círculo, pero no el valor del área. Si estamos hablando de área, entonces acá... Tener en cuenta que sí, exacto, tener en cuenta eso, que como nosotros lo corregimos manual, correcto, ahí el programa sale así. Perfecta la intervención. Entonces si hablamos de área, habría que decirle acá radio por pi, y ya ahí automáticamente ya organizaríamos nosotros ese error que encuentra el material ahí. ¿Listo? Bueno, ahora para ustedes, para que entiendan un poquito más, le voy a explicar dos acá. Entonces, por ejemplo, acá me dice, acá hay unos ejercicios resueltos en pseudocódigo, ya les compartí el enlace en el grupo de WhatsApp. Entonces me dicen, escribir un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad y peso de una persona y posteriormente imprimirla. Entonces, inicia mi proceso, ¿cierto? Declaro las variables en esta casa. ¿Cuáles son las variables? Edad y peso, ¿cierto? Entonces acá le digo, necesito que me muestre acá a través del monitor, imprimir. ¿Qué me va a imprimir? Escribir los datos. Entonces me va a capturar los datos de edad y peso. En este caso, él me va a capturar el dato que va a almacenar edad y peso. Entonces los lee. Entonces edad, entonces en ese momento lee la edad, lee el peso. Y por último yo necesito que me visualice. ¿Que me visualice qué? Pues tu peso es lo que almacenó la variable peso y tu edad es lo que capturó acá la variable peso y finaliza mi proceso. Este sería un pseudocódigo para calcular eso. ¿Claro? ¿Está ahí para todos? Sí. Sí, profesor. Sí. Vamos a hacer el siguiente. Mire que acá está, mire que acá está la corrección, muchachos. Vean. Este señor dice, escribir, pero, vea, este man sí la tiene bien. Escribir pseudocódigo que calcule el área de un círculo. Entonces, inicia mi proceso. Entonces, declaro constantes, en este caso declaro constantes pi como igual a 3.1416, ¿cierto? Y declaro las variables. ¿Cuáles son las variables? Radio, y acá le dije, área es igual a real. Pero acá debió haber dicho acá, constantes, hay que declarar qué tipo de dato es pi. En este caso tengo que decirle que es de tipo real. Porque tiene acá unos puntos. Ojo con eso acá puede tener un error. Entonces declaro constantes. No, profe, pero yo pienso que ahí no es necesario porque como pi es una constante. Como ya está definida, sí, ya. Claro, ya está definida. Sería como una redundancia. Mire, ya le di este valor, eso ya automáticamente ya no va a volver a cambiarse, ¿listo? Bueno, entonces acá dice... Igual cuando ustedes declaran la primera variable real
y la segunda también es real, el resultado que le va a dar siempre va a ser real. Correcto, está bien la intervención ahí. Listo. Entonces, después de haber estado con el momento de declarar variables y constantes y decirles qué tipo de datos va a manejar esos, ya por acá definimos que, claro, acá esto es constante, esto va a quedar inmóvil, esto no me va a afectar en nada porque ya automáticamente él va a asignar ese valor como de tipo real. ¿Listo? Entonces, las variables que da radio y área son reales. En ese caso, acá me sale en la pantalla me sale un título diciendo introduce el radio, o sea, yo quiero que me pregunte o salga un título de introduce el radio. Entonces acá me captura el dato de radio y automáticamente lo asigna y hace el proceso de cálculo. ¿Cuál es el proceso de cálculo? Área es igual a que a radio por pi. Y por último me dice imprima el área del círculo S, entonces me dice visualíceme el valor que tiene asignado la variable área y me la mostraría ahí. ¿Listo? Eso es el tema de pseudocódigos. Acá hay más ejercicios para que ustedes los revisen. Mire que están explicaditos y los puedan apropiar. Hay muchísimos más para que ustedes... Mire que hay unos tipo 2 donde ya uno ya encuentra acá el tema de condicionales. Ya hay un tema de que está, digámoslo así, que está... Lo que está es comparando valores como tal. Entonces, ¿qué me dice la guía? Para no extenderme tanto, que ya deben estar ya ustedes cansados. Dice... bueno, no hemos mirado entonces. Entonces, actividad de apropiación. En la actividad de apropiación del conocimiento hay una actividad interactiva. Vamos a ver de qué se trata esa actividad interactiva. Entonces, evidencia 1. Mire que en la actividad interactiva lo que ustedes tienen que emparejar. Entonces, ¿qué dice acá? Ojo, tienen que tener muy en cuenta este señor que está acá. O sea, leer los requerimientos. Dice, diseñe un DFD. ¿Un DFD qué es? Es un diagrama de flujo que calcule el total de una factura partiendo de una lista de parejas de impuestos. Entonces mire que ya hay unos IVAs ahí, hay que tener en cuenta los requerimientos. Entonces yo voy a calcular el total de una factura, pero debo de tener en cuenta que hay un IVA que es del 16, otro del 7 y otro del 4. Pero tengo que identificar cuándo le aplico el 4, cuándo le aplico el 7 o cuándo le aplico el 16 o cuando le aplico el 0% de IVA. ¿Listo? En cualquier otro caso se rechaza el impuesto de IVA y se debe introducir de nuevo. Finalmente hay que realizar un descuento en función de la suma de los impuestos. Mire que hay unos descuentos. Entonces, dicho descuento es del 0% si es menor a 100. Si el total de la factura es menor a 100, tiene 0% de descuento. Si el total de la factura es mayor o igual a 1000, le aplico el 5. Y si la factura es menor que 10.000 y... Perdón, espere que acá me enredé. Dicho descuento es del 0% si es menor que 100. Quiere decir que si es menor el total de la factura a 1000, le aplico 0 descuento. Vamos bien ahí, ¿cierto? Dicho descuento es 0% si es menor a 1000. Es del 5 si es mayor o igual a 1000. Entonces, si encuentro un valor igual a 1000 o mayor a 1000, le aplico el 5%. Y si es menor que 10.000, no, espera, es que yo acá ya está, me enredejo acá, vea. Entonces le aplico el 5 si el valor está entre 1000 y menor a 10.000. Y el descuento es del 10 si el valor de la factura es mayor a 10.000. Quiere decir que tengo 3 parejas de descuentos. Ojo, un 0% de descuento si es menor a 1000. El 5 si es mayor a 1000 o menor a 10.000 y el 10 si el valor de la factura es mayor a 10.000. ¿Listo? Dice, el descuento se debe aplicar a la suma de los impuestos y a la suma de los IVA. Por último, se debe imprimir el impuesto y el IVA resultantes, total menos descuento y la suma de ambos. Vamos a ver de qué trata ese señor. Entonces, lo que ustedes encuentran acá es esta cantidad digámoslo así, que de instrucciones que deben de llevar paso a paso. Esto está de manera indefinida para que ustedes logren llevar la secuencia. ¿Cuál es el inconveniente acá que yo observo? Que acá, por ejemplo, hay unos nombres de unas variables que de pronto le pueden dificultar a uno. Entonces, ¿qué es lo que debo? Pues yo empezar a armar mi situación. Yo ya sé que inicia y finaliza. Ahí ese sería el primero, ¿cierto? Entonces viene el momento de ¿qué? ¿Qué debe hacer lo primero? ¿Qué creerían ustedes? De acuerdo a las instrucciones, bueno, el primero define los IVAs y después los descuentos. Entonces, lo primero que debe llegar, ¿qué es? ¿El valor de la factura para empezar a definir eso o qué? ¿Qué creerían ustedes?
Lo primero que hay que definir son todas las constantes, o sea, los descuentos, correcto. todos. En una solución, entonces debo tener en cuenta que el tema de variables y constantes. Entonces yo empiezo a mirar todo ese tema acá, cómo va encajando. Y acá es muy fácil el tema de, por ejemplo, de los momentos donde está la lógica, ¿cierto? Yo ya sé que acá lo que me va a capturar es que valores. Acá lo que me está diciendo acá es, mire, acá lo que me va a imprimir es, me va a preguntar acá qué valores, escribir valores. Entonces yo ya puedo poner, por ejemplo, yo acá puedo capturar, no, este no entraría ahí, ¿no? Acá entraría, por ejemplo, leer impuesto y leer IVA, ¿cierto? Para empezar mi proceso, ¿qué es lo que debe primero empezar él? ¿O debe saber primero qué? ¿Cómo lo ordenarían ustedes? ¿Cómo creerían ustedes? Don José. Yo lo ordenaría primero el valor de la factura y segundo, entonces ya comparar la factura con los valores que dicen ahí para ver qué iba claro. Claro. Yo pensaría, o sea, ¿cuál es la clave del ejercicio? La clave del ejercicio, ¿cuál es? Lo primero que yo tengo que hacer es, primero es entender lo que me está solicitando, ¿cierto? Mire que el primero me habló de unas parejas de IVA, mire, tiene 0%, no paga IVA, paga IVA del 4, paga IVA del 11, bueno, tiene como 4 situaciones para cobrar IVA. Después de cobrar el IVA, ya él se va por allá al descuento. ¿Y el descuento dónde le va a ejecutar? Cuando sume la cantidad a pagar. Cuando sume la cantidad a pagar, entonces cuando sume la cantidad a pagar, yo ya le empiezo a aplicar qué descuento le voy a aplicar como tal. Entonces ahí está la situación. Vayan ustedes organizándola, cómo la abordarían, cómo lo harían, que él le va a dar digámoslo así, que él le va a dar la confirmación. Acá le va a salir un mensaje cuando obtenga 100 de 100. Entonces cuando yo obtenga 100 de 100 es que todas las parejas ya están bien acomodaditas. Él le va a dar las veces que quiera para ustedes definir toda esa parte, ¿listo? Entonces ahí que... Profe, vamos a tener en cuenta los condicionales. Mire que hay puros símbolos de decisión. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los condicionales mirando preguntas si cumple o no, y él va a seguir hasta que por allá llegue y muestre un valor como tal. ¿Listo? Entonces esa es la situación como tal. No lo voy a hacer, o sea, no, yo ya lo he resuelto varias veces, pero la idea es que ustedes empiezan a adquirir esta lógica. Él te va a dejar hacer N veces hasta que lo logres, pero la idea es que ustedes van estructurando la solución y la puedan entender como tal. ¿Listo? Entonces esta actividad es calificable. Acá no les va a salir que aprobó ni nada, sino que cuando termino, cuando en este recuadro le salga 100 sobre 100, automáticamente a mí me llega la calificación como tal. Tiene N oportunidades para que logren el objetivo como tal. ¿Listo? Bueno. Claro, profe. Y eso también nos va a suceder cuando estemos programando, porque llega un cliente y nos dice, haga este programa de esta y esta forma. Entonces, él está buscando un resultado, pero no sabe el procedimiento. Y resulta que uno empieza a hacerlo y tampoco. En cualquier momento nos toca consultarle a alguien que sepa del tema o que sepa de la simulación matemática o el procedimiento matemático que se va a hacer para aclarar todo. O sea, uno como programador tiene que estar asesorado del cliente, que es lo que pide, y de un experto en cálculos que no comprende de pronto uno para poderlos diagramar. Es correcto. Miren, lo que dice don Luis es muy cierto. En el proceso de programación, en el proceso ya de desarrollo de software, cuando es empresarial, hay equipos. Entonces hay un equipo que el que codifica, hay un equipo que el programador, hay un equipo que levanta requerimientos. Ese es el que se reúne con el cliente, le dice, mire, ¿qué es lo que necesita usted? Casi siempre el equipo de requerimientos es un experto, digámoslo así, de las soluciones. Por ejemplo, yo me voy para una empresa, entonces el que levanta requerimientos más o menos entiende cómo son los procesos ahí y empieza a maquetar toda la solución.
para después pasarle eso a señores de codificación y ya no es que yo necesito que este proceso se haga así, entonces este señor ya empieza a acercar esa solución como se vería en un lenguaje de programación. Ya va a haber otro equipo que es el encargado de la parte en la parte de visualización, o sea, todos los qué colores se utilizan, que cómo deben de ser los iconos, no, que las pantallas cómo deben interactuar, ¿sí me entiendes? Todo eso es una cantidad de equipos de trabajo que las claro, señor, profe, perdón, disculpe, es que hay ingeniería de requisitos, por eso es que uno a veces el programador no se la sabe es toda. que es así y muchas veces por eso es que todo ese tema de programar ya tiene metodologías ágiles. O sea, usted hace una cosa y cuando va el cliente, no, eso no era, y entonces, ¿sí me entiende? Ya eso hay un equipo que está haciéndole seguimiento al plan, si se está cumpliendo. Bueno, eso es una cantidad de situaciones que se están implementando tal cual. Las empresas colombianas se inventaron algo que se llama full stack, y es muy frecuente usted irse a buscar empleo, no, que full stack, y que el full stack debe saber todo, usted debe saber requerimientos, debe levantar todo eso, codificación, debe hacer el programa, debe ser un tester, debe manejar toda la parte de visualización, o sea, esos son cosas que se han inventado, que hay gente que tiene esa capacidad de tener esos conocimientos, pero eso es muy difícil, usted hacer todo ese proceso solo. Entonces, esa es la situación. ¿Don José tiene alguna inquietud? Disculpe, no señor, voy a bajar. Okay. Entonces, eso es lo que ustedes se van a enfrentar si quieren continuar con todo este proceso de desarrollo de software. Todo el tema de maquetación, todo el tema bueno, eso no los voy a enredar, pero así es básicamente. Hay un equipo encargado de levantar requerimientos y tienen su metodología y todo para entregar. ¿Para qué? Para que no hayan reprocesos. Que usted el programador no esté yendo donde el cliente, no, es que eso no es así, mire que usted se le olvidó esa funcionalidad, entonces eso siempre ya le están haciendo seguimiento a todos sus planes como tal. Bueno, entonces para continuar y para cerrar, listo, entonces ese rompecabezas que está allá, que no es más que llenar un diagrama de flujo con unos requerimientos específicos, tiene N veces para que lo hagan. Como actividad de transferencia, bueno, ya ustedes me van a hacer esta actividad. Dice, elija y desarrolle un algoritmo basado en una situación problemática. Ustedes lo van a escoger una situación problemática y van a resolverla, pero la van a plasmar a través de un pseudocódigo. Entonces, ese pseudocódigo me lo van a enviar en un documento de texto. ¿Dónde lo van a enviar? Si ustedes observan acá en la plataforma, hay una actividad 2, evidencia 2, observen acá, evidencia 2, donde ustedes tienen la oportunidad de subir ese archivo como tal. Entonces, para cerrar, ¿esa actividad 2 qué es? Ustedes invéntense, bueno, ya hicimos lo que eran los pasos para afiliarse. Entonces, otra situación, por ejemplo, a mí se me ocurre cómo pagar una multa a través del CIMIT. Entonces, yo tengo una multa de tránsito y quiero pagar esa multa de tránsito. Voy a plasmar esa cantidad de N pasos lógicos a través de ¿qué? A través de un pseudocódigo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para pagar una multa de tránsito a través de internet? Por ejemplo, a través del CIMIT. Entonces, visualicen, por ejemplo, esa situación, cómo la podía plasmar la solución a través de un diagrama de flujo. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, cada cual usted va a elegir esa situación y la va a plasmar. Eso es lo que hay que hacer en la semana número 2, muchachos. ¿Dudas? Profe, usted dijo que nos iba a enviar algo ahí al chat de WhatsApp, no lo he enviado. Acuérdeme, ¿qué compromisos teníamos que no cumplí? No, ahorita lo que estábamos haciendo, donde estábamos resolviendo el problema, una lista que no tenía ahí, nos iba a enviar al chat del WhatsApp, que había bastantes problemas para resolver. Ya lo subí. Esto que está acá fue lo que subí esta mañana como a las 9 de la mañana. Ok. ¿Sí? Es el de las 9:17. Correcto, esa es. Miguel. ¿Alguna otra inquietud, señor? Profe, es respecto a la primera actividad de la primera semana, usted nos había comentado que nos iba a dar, que habían 2 oportunidades para realizar el test que había, pero pues a mí solo me apareció una. No sé si exista la posibilidad de poder volver a hacer Sí existe, lo que pasa es que me acuerdan, en la tarde me escriben, tipo, escríbanme a las 3:30 que yo me siento a calificar. A las 3:30 me escriben, yo lo activo todo eso nuevamente, ¿listo?
Vale, perfecto. Tengo una pregunta con respecto a ustedes, profesor. Señor. Ay, profe, a mí también, yo le había dicho. El orden de calificación, eso es con letras, y qué significa la letra A, B, C, D, Bueno, o cómo es. en el SENA existen dos, lo que pasa es que lo que yo les hablé en la primera sesión, el SENA tiene una metodología, digámoslo así, que su estrategia metodológica se centra en habilidades o en competencias. Pues usted nada más o es competente o no es competente, ¿listo? Entonces cuando encuentren una A es que aprobaste ese resultado, y cuando encuentren una D quiere decir que desaprobaste o no alcanzaste los logros como tal, ¿listo? Eso Ok. es para que... O sea que la máxima es A. Es A. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, para que la plataforma tome una A, ella me pide cuantificar, o sea, acá se cualifica. Usted lo hace o no lo hace, pero ciertas actividades hay que cuantificarlas. Entonces, usted me sube un informe, entonces yo tengo una lista, yo lo que hago es aplicar una lista de chequeo y lo cuantifico de 0 a 100. Entonces, ¿cuándo aprueba usted? Bueno, el tema de cualificar permite generar ciertas tolerancias, digámoslo así. Entonces, ¿cuándo aprueba usted? Cuando su nota es mayor a 70 puntos o 70%. ¿Listo? Ok. Pero, Otra señor, preguntita. La otra pregunta que tengo es que, con referente al diagrama de flujo, yo bajé el programa de SmartDraw y hice el diagrama de flujo de algo que pidieron, no me acuerdo qué era, pero la extensión del SmartDraw no me lo aceptó la página, me tocó pasarlo a Word, y ahí sí con .doc me perfecto. aceptó, pero por el SmartDraw no lo No acepta esas extensiones raras. El mismo, No profe, acepta el la mismo extensión. programa dice ahí, dice que debe ser en Word. Correcto, la misma guía. Entonces, ¿qué? Sí, pero como la misma guía dice que puede ser En SmartDraw cualquier programa, o correcto, Word, o sea, ustedes pueden utilizar cualquier herramienta. ¿Qué tienen que hacer? Tómele un pantallazo, una imagen y súbala ya en un documento de texto. Y lo pega en Word, claro, exacto. ¿Listo? Ok. Sí, es lo que dice. Ok, Ok, gracias. Brenda, pregunta. Profe, ¿podría volver a subir la información que subió a WhatsApp antes de Claro, las como ya 9? no está, no Porque la que encuentras, no no la estaba. encuentras, hágale. Ya. O alguno de ustedes Correcto. que me colabore, porfa, para que suba. Mire, yo sí la reenvío Hágale, nuevamente, entonces profe. reenvíela ahí, porfa. Gracias, Blas. Bueno, ok. Bueno, profe, muchas gracias, Bueno, a muy ustedes, amable. muchas gracias por Feliz asistir. día. Muchas Bueno, gracias. estamos atentos. Me escriban entonces más tarde para activar las evaluaciones y listo. Es el único compromiso Vale, que tengo. profe, muchas Bueno, gracias. ok, procedo a detener la